día de hoy o en sesiones anteriores, pues puedan también tener acceso a la plática. Entonces ya se debe de estar grabando, ya les debió de haber salido el aviso. Y comparto mi pantalla en este momento. Okay. Perfecto. Entonces, vamos a hablar un poco. Disculpen. Creo que nos quedamos en esta transparencia, ¿verdad? Sí, es correcto. Aquí nos quedamos. Sí, estábamos hablando del sistema de manejo de la milpa. Y vimos algunas definiciones en maya, sobre todo del tiempo, en cuanto al manejo y aprovechamiento del espacio donde se establece la milpa, ¿no? Vimos algo de diversidad, más no la vimos a detalle, y entonces, pues el día de hoy hablaremos de la diversidad de maíz en la milpa maya, ¿sí? ¿Sí me escuchan, jóvenes? Sí, maestro. Sí, profe. Sí, Sí, profe. Sí, claro. Perfecto. Muy bien. Entonces, el maíz, comentábamos que es un cultivo que ha tomado mucha importancia a nivel mundial, ¿no? Desde los años 70, incluso en México, se instala el CIMIT, que es un centro de investigación y de conservación de maíz, y estratégicamente lo instalaron este centro de investigación del maíz en México, porque México pues, es su centro de origen, ¿no? Y a partir de esta dependencia que es el CIMIT que es instalado en México, pues comienzan a hacer trabajos sobre todo de mejoramiento genético de maíz y de trigo aquí en nuestro territorio mexicano, ¿no? De tal forma de que los genetistas, por ser un cultivo tan demandante y tan aceptado en muchas culturas, pero también por el uso que se le da, en la cual salen muchos subproductos, y es la base alimenticia tanto para el ser humano como también para los animales de granja, sobre todo el ganado, el cerdo, los bovinos, ovinos, caprinos y caballares. También es un elemento importante que forma parte de su dieta, ¿no? Entonces, mediante el mejoramiento genético, pues se pudo adaptar las razas nativas que se tenían en su momento aquí en la República Mexicana para poderlos cultivar a otras partes del mundo. De tal forma que hoy en día podemos encontrar el maíz cultivado a nivel del mar, como lo tenemos aquí en la península de Yucatán, que va de 0 a 10 metros sobre el nivel del mar, hasta los 1.500 metros sobre el nivel del mar, y en diferentes climas, tanto tropicales, fríos, templados, con mucha abundante en cuanto a lluvia, ¿sí? Entonces, gracias a ese mejoramiento genético, pues el maíz se dice que se cultiva ya prácticamente en todos los continentes, y claro que no rinde igual de continente a continente. Sabemos, por ejemplo, de que Estados Unidos tiene un área muy rico en cuanto a la producción de maíz, y Brasil también, incluso México, que es el centro de origen, no tiene una producción tan alta como lo tienen estos países, ¿no? Porque en esos lugares, pues el tipo de suelo, las condiciones, las condiciones ambientales, la maquinaria agrícola y el presupuesto destinado para este cultivo, pues es muy grande, ¿no? Lo cual supera a México en cuanto a producción. Incluso no sé si saben de que nosotros dependemos muchas veces de comprar maíz a los Estados Unidos para poder abastecer los requerimientos de nuestra población, ¿no? Vemos, por ejemplo, de que México el consumo per cápita de maíz casi son 200 kilogramos por persona, lo que se consume al año, la demanda anual. Vean que no es poco, sino es bastante el consumo
de maíz, sobre todo aquí en la República Mexicana, ¿no? En el 2017 ocupó el 58% de la superficie cultivada. Vean que poco más del 50% de nuestro territorio destinado para producir alimentos, pues el 58% ocupa el maíz en cuanto a superficie cultivada, ¿sí? El 65% se produce bajo condiciones de temporal. Aquí es algo muy importante para destacar. Esos son datos de la República Mexicana. Aún vemos que en el 2017 se reporta un alto porcentaje, más del 50%, en cuanto al cultivo de maíz en temporal, ¿no? Es decir, de que no cuenta con sistema de riego. Depende de las condiciones de lluvia y seguramente pues debe ser maíz producido bajo prácticas agroecológicas o bajo un sistema de agricultura tradicional, ¿no? Porque si acá no se hubiesen reportado bajo producción intensiva, pues seguramente esta producción estaría manejado con todo el paquete tecnológico de pesticidas, maquinarias pesadas y también inversión extranjera, ¿no? En la cual se invierte mucho recurso, sobre todo para la instalación de sistemas de riego. Entonces, eso es algo muy importante en destacar, de que esos sistemas de producción tradicional, sobre todo la milpa, la chinampa, los camellones, chontales, todos estos sistemas que hemos visto, pues siguen produciendo maíz y ocupan un 65% del territorio en cuanto a la producción de maíz en temporal, ¿no? Y 35% en parcelas irrigadas, que es lo que les comentaba, ¿no? Eso seguramente es de empresarios, es de grandes empresas que cuentan con insumos de síntesis química para hacer más productivo el sistema, la producción, ¿no? Entonces, en México se producen diversas variedades en cuanto a colores, destacando el maíz blanco, el 86.94%, el amarillo 8% y de otros colores que es un 6%, ¿sí? Entonces, en cuanto a la diversidad de colores que hay en cuanto al grano de maíz, es muy extensa en nuestra República Mexicana, en nuestra península de Yucatán. Vamos a ver la diversidad de colores que hay y solamente se cultivan en grandes extensiones. El maíz blanco, que es el más preferido, es el que la utilizamos para hacer tortillas, para extraer harinas, para hacer subproductos. Y el maíz amarillo que se siembra aquí en la península de Yucatán o en el territorio mexicano es utilizado para alimentar al ganado, ¿sí? El 8% de la superficie cultivada de maíz amarillo, pues casi toda la producción de este maíz se va para hacer subproductos alimenticios de origen animal, ¿no? Y los otros colores solamente un 6%, ¿sí? Por ejemplo, el color rojo, el color morado, el pinto, el color rosado, que también tienen importancia en cuanto a su consumo y sus usos, pero no se ve todavía destacada esta producción en cuanto a color se refiere, ¿sí? Entonces hay una producción, la producción se divide, Estados Unidos produce el 40% de maíz demandado a nivel mundial, China un 19%, Brasil un 6% y México solamente un 3% del maíz es lo que se produce, ¿no? Y ya analizamos por qué, porque seguramente son sistemas de agricultura tradicional, son sistemas con baja tecnología, tal vez son suelos, ya lo vimos donde están ubicados los sistemas agrícolas tradicionales, generalmente son suelos pobres, son suelos someros, ¿sí? Y no se cuenta con el capital para invertir, y por eso México pues solamente aporta el 3% en cuanto al mercado internacional se refiere, ¿no? También se reporta de que en México tenemos un déficit de 5 millones, 5 millones, perdón, son 5 toneladas, 5 millones por tonelada de granos amarillos, ¿sí?
Entonces, tenemos un déficit, no estamos produciendo lo que nuestro país está consumiendo en cuanto a maíz amarillo. Y ese maíz amarillo, pues la traemos de Estados Unidos, de China o de Brasil. ¿Cuál es el riesgo de traer este maíz para consumo, ya sea humano o para consumo animal? Sabemos que en los Estados Unidos el maíz transgénico se cultiva, igual en China y en Brasil, ¿sí? Entonces, pues podemos estar trayendo, introduciendo maíz transgénico a nuestro territorio mexicano, y esto implica de que puede haber riesgo de contaminación de nuestro maíz nativo y por lo tanto, pues ustedes saben que las empresas, cuando identifican un gen de maíz transgénico en un gen de maíz nativo, pues ellos se pueden apropiar de esa producción porque ellos tienen patentado el maíz transgénico, los genes del maíz transgénico, y por lo tanto, pues pueden reclamar por esa producción o pueden demandar a los pequeños productores, ¿no? Aunado a esto, pues también está la pérdida de la biodiversidad, porque el maíz transgénico estaría cruzándose con el nativo, y tal vez creciendo en mayor volumen este maíz mejorado genéticamente, ¿no? Los países, los estados de la República Mexicana que tienen mayor producción de maíz es Sinaloa, Tamaulipas y Sonora, los cuales producen 10.33 toneladas por hectárea, ¿sí? Para alcanzar esta producción, seguramente debe ser un maíz híbrido, no precisamente un maíz transgénico, un maíz híbrido. Debe de tener un suelo mecanizado. Seguramente se le aplican fertilizantes y pesticidas para lograr la cosecha en este volumen. Y por eso da ese rendimiento, ¿no? Tal vez un maíz tradicional apenas llegaría a una tonelada y media, pero no alcanza esos rendimientos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa en Yucatán? Tenemos 160,000 hectáreas anuales de maíz cultivados, 94% en temporal y el 6% bajo riego, ¿sí? Hay una empresa que compró un terreno acá por Colonia Yucatán, que está sembrando sorgo y maíz para abastecer al mercado ganadero en esta región, ¿no? Y son grandes extensiones que ya se están deforestando para establecer el maíz, un maíz manejado convencionalmente, y seguramente este porcentaje se va a incrementar, ¿no? Ya tenemos también producción de maíz convencional aquí en el estado, ¿no? El maíz producido en temporal, pues aquí está, nos produce entre 0.8 hasta 9 o a 1 tonelada por hectárea, ¿no? Recuerden que es un maíz diversificado, es un maíz sembrado en policultivo y por lo tanto, pues tal vez se dejan espacios más amplios para cultivar, para asociar los otros cultivos que van ahí. No se le da el manejo que requiere, que se le da al maíz convencional y por lo tanto los rendimientos son bajos, ¿no? 57,000 productores dependen de las variedades locales. Eso también es algo importante y creo que ahí tiene que ir aterrizado proyectos de fomento a la producción de maíz con variedades locales, ¿no? El campesino maya, el campesino milpero, el que trabaja su milpa, muy rara vez va a sembrar híbrido en su milpa, porque sabe que si no le da un manejo, que si no controla plagas y enfermedades, si no le aplica riego, pues no va a producir ese maíz. Entonces, en la condición de producción en la cual están ellos, pues prefieren cultivar las variedades locales. Y nos dice que son 57,000 productores que dependen de esas variedades locales. Entonces, aún hay productores que están cultivando esas variedades locales y que están manteniendo esa genética y esa diversidad de maíz en los sistemas productivos, ¿no? Entonces, pues un poco de
botánica de la planta, pues sabemos que es una planta monocotiledónea, ¿sí? Es una planta que pertenece a la familia de las poáceas. Actualmente ha cambiado de familia, antes era graminácea, ahora es poácea. El género es Sea, la especie es maíz y su nombre científico pues ya sabemos que es Sea maíz, ¿no? Generalmente la planta tiene tallos simples, erectos, pudiendo alcanzar de 0.8 a 4 metros de altura, dependiendo de la variedad. Es una planta anual también. ¿Qué es lo que nos quiere decir con una planta anual? Que al momento de producir los frutos, esa planta generalmente muere, ¿no? No podemos estar cosechando varios ciclos productivos en la misma mata. Se comporta como un arbense y por eso se le conoce como una planta anual, ¿no? No presenta ramificaciones, pero sí una médula esponjosa por dentro. Por lo tanto, no tiene crecimiento secundario, es un arbense. Y las hojas son lanceoladas, alternas y paralinervas, ¿no? Que esas características ustedes ya lo vieron con la maestra Carmen, ¿sí? Entonces también decimos de que es una planta monoica porque tiene los dos órganos reproductivos en la misma planta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la espiga, que es donde se encuentran los granos de polen, y tenemos las mazorcas, que es la flor femenina, donde se encuentran los óvulos que son fecundados, y de ahí pues nacerá los granos de maíz, ¿no? Por lo tanto, tiene que haber sincronía en cuanto a la floración masculina con la floración femenina, ¿sí? Muchas veces lo que afecta en la producción de la milpa, que cuando ya espigó la planta de maíz, o ya giloteó, creo que giloteo se le dice en el centro de la República, y cuando no hay, por ejemplo, lluvias, hay una condición muy seca y el aire está muy caliente, esos granos de polen enseguida se comienzan a desecar y al segundo o tercer día que la flor femenina vaya emergiendo, pues los granos de polen de toda la milpa que estaba en esa condición, pues ya no se va a poder fecundar, ¿no? Y por lo tanto vemos que las mazorcas cuando las cosechamos, pues apenas tienen 2, 3, 4 granos de maíz, algunas hileras de maíz. No sé si les ha tocado ver que cuando cosechan, por ejemplo, una mazorca, pues solamente ven que no está completa las hileras, solamente está formado el bacal. Esto porque no se presentaron las condiciones de temperatura, de humedad, para que pueda haber el llenado del grano. Y recuerden, cada uno del cabello que genera va a formar un grano y por eso el polen cuando cae, pues por cada óvulo fecundado va a ser un grano de maíz. Entonces, pues vean ustedes qué tan productivo es este cultivo, ¿no? La raíz es fasciculada, es una raíz fibrosa, no tiene crecimiento pivotante, es una raíz adventicia ramificada, ¿sí? Y en muchas ocasiones las variedades locales tienen esta raíz adventicia que les sirve, tiene dos propósitos esta raíz adventicia. Una es para anclarse al suelo y permitir más resistencia cuando el fruto ya esté amarrado y que el viento no tire la planta por el peso de la mazorca ya fecundada, ¿no? También últimamente se ha encontrado de que estas raíces tienen un alto contenido en azúcar y esto hace que haya una simbiosis de un hongo que se ubica en las partes terminales de la raíz adventicia y este hongo lo que va a hacer va a fijar nitrógeno, algo muy similar como lo que ocurre con las leguminosas. Se ha investigado de que también está ocurriendo con el maíz, ¿sí? Y creo que hay dos tipos de bacterias y de hongos que además de que fijan el nitrógeno, hay otros que están haciendo más asimilable el fósforo y el potasio, ¿no?
cuando es una planta híbrida y cuando es una planta a la cual se le están nutriendo de fertilizantes con síntesis química, pues muy pocas veces vamos a ver desarrollado esta raíz porque ya no tiene utilidad para él, ¿no? Para la planta. ¿Sí? Entonces el grano es una cariópside de forma aplastada con alto contenido en carbohidratos y almidón. ¿Sí? Entonces, no sé, creo que les vamos a dar temas también sobre familias botánicas. Cuando yo termine con este curso, creo que les quedan 2 o 3 semanas, donde va a haber poáceas con el doctor Juan Javier, y creo que también ven otras familias. Acá solamente es un poco de introducción, ¿no? Vemos la diversidad genética del maíz aquí en Yucatán y en México, que es muy amplia, ¿no? En 1951, Wenceslao había reportado 25 razas de maíz. Hernández X Xolocochtli, en 1970, describió o caracterizó 5 razas más adicionales a las 25 que ya estaban descritas, de tal forma que Benz rectificó la existencia de las 30 razas, y hoy en día Sánchez en el 2000 pues nos indica que ya son 59 razas de variedades de maíz, y cada una de ellas con sus diferentes características de adaptación a las condiciones de siembra, de resistencia a algunas plagas y algunas enfermedades, de tolerancia a la sequía y a las inundaciones. Entonces tenemos una gran diversidad de maíces en cuanto a la diversidad dentro de la especie, ¿no? Entonces, pero falta mucho describir algunos cultivares y algunas líneas genéticas, ¿no? Sobre todo de las variedades locales. Hay muy poca información, por ejemplo, de la variedad Naltel o de la variedad Sidbacal. Entonces, pues falta ese trabajo de caracterización. Y de las otras especies de la milpa ni hablar, ¿no? Por ejemplo, de la calabaza, hay muy pocos trabajos hechos en cuanto a la caracterización de la calabaza. De los ibes y de los frijoles también falta mucho trabajo por hacer, ¿no? Y es muy importante la caracterización para poder identificar qué cultivar o qué raza es y cuáles son sus características particulares de cada una de ellas, ¿no? Entonces, en cuanto a las variables que se utilizan para cuantificar eh, y caracterizar las razas nativas de maíz, pues una de ellas es la altura de la planta, ¿no? Yo siembro, por ejemplo, un maíz Xnucnal, siembro una población, no sé, tal vez de un mecate, de allá tomo una submuestra y de ellas voy a estar midiendo la altura, el crecimiento que tiene la planta, desde el momento que yo la siembro, cuántos días tarda en emerger ese maíz, ¿sí? Después de haber emergido, cuántos días tarda para que su ciclo de crecimiento vegetativo, y del ciclo de crecimiento vegetativo, cuántos días tarda para comenzar a florear, ¿no? Esa información es básica que debo de contener. Y cuando la planta ya dejó de crecer, ya está en la etapa de floración y amarre de fruto, pues se toma en consideración qué altura alcanzó esa planta, ¿no? Por ejemplo, no puedo comparar una variedad Naltel con una variedad Xnucnal, o no lo debería comparar, ni tampoco lo debería confundir, porque la variedad Naltel es una planta, es un maíz más bajito, que apenas alcanza 1.5, mientras que la Xnucnal puede alcanzar hasta 2.5 metros de altura, ¿no? Eh, otro, otro dato importante, no sé si Laura, recuerdo, no le respondí, creo, el mensaje creo que estaban haciendo trabajo de maíz. Aquí pueden sacar información si todavía están en esta etapa, y también incluir esta parte, ¿no? Que también sería importante en cuanto a la caracterización, número de hojas que tiene la planta,
conforme van pasando, yo ya dividí las etapas fenológicas de la planta, por cada etapa cuántas hojas va emitiendo, hasta que ya esté en la etapa de producción, donde ya no hay emisión de hoja, y ya puedo contabilizar cuántas hojas tuvo, cuál fue el largo de la hoja, el ancho de esa hoja, algunas características, por ejemplo, de color, ¿sí? Que podrían servirme para poder caracterizar alguna variedad, ¿no? Días a la aparición de la flor, a los cuantos días, por ejemplo, el Schnucknal generalmente a los 3 meses y medio comienza a emitir la espiga y comienza a salir la flor femenina, ¿sí? Mientras que el Naltel a los 90 días al mes ya comenzó a espigar y ya comenzó a producir las mazorcas, ¿sí? Entonces, pues esto también es importante, ¿no? En la caracterización. El número de mazorcas que tiene por planta. Hay algunas, por ejemplo, que son muy productivas. En el caso de Tzitbacal, que puede tener hasta 2 mazorcas por planta. Y en el caso del Mejenal, puede tener también 2. Y el Naltel y el Schnucknal tienen de a una mazorca, ¿no? La forma también de la mazorca, que más adelante vamos a ver cómo se clasifica. Si es redonda, si es dentada, si termina en punta, si la base es mucho más ancha que la parte final. Es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Forma y contenido del grano, también la forma, pues también tenemos que hay una guía para poder definir si es un grano dentado, si es un grano redondo, si es un grano cuadriculado. Entonces, hay toda una guía ya desarrollada para poder caracterizar los cultivos, ¿no? Y también algo muy importante que muchas veces conocemos estudios de diversidad genética y estamos caracterizando un cultivo, se nos olvida preguntar el manejo de ese cultivo, que también es muy importante, ¿no? Ya tengo las características principales de la variedad, pero ¿qué manejo le dio el campesino, ¿no? ¿Cómo preparó su tierra? ¿Cuántas plantas puso por maceta? ¿En qué momento hizo el deshiervo? Si tuvieron plagas y enfermedades, ¿cómo lo controló? Si se abonó la planta, en qué etapa fenológica se abonó. Entonces, toda esta información también de manejo es importante recabarlo en campo y no solamente características de la planta, ¿no? Y los usos del grano también es algo que muchas veces olvidamos, ¿no? ¿Para qué les sirve? ¿Por qué siembra el maíz? ¿Les sirve para hacer masa, para hacer atole, para hacer elote sancochado, para hacer pibinal? ¿Cuál es el principal uso que le da a esas mazorcas que cultivó, ¿no? Y también como agroecólogos, pues nos interesa saber qué es lo que se hace con esos residuos de la planta, ¿no? Porque de allá también puede salir información importante en cuanto a propuestas de manejo de una milpa, ¿no? Que generalmente los campesinos, después de haber cosechado el maíz, pues toda esos residuos de cosecha, la planta en sí, pues se corta y se va poniendo en líneas en las camas de siembra y generalmente se quema, ¿no? Una parte se corta para llevar al ganado para consumo y muy pocos son los que compostean. Entonces acá también podría haber materiales o podría haber insumos para poder hacer compostas y mejorar las condiciones del suelo, que eso está requiriendo también mucho las milpas mayas, ¿no? Que el suelo no se desgaste con 3 o 4 ciclos de cultivo, sino que se mantenga por más tiempo y por lo tanto tenemos que darle condiciones al suelo, darle un manejo al suelo para que pueda mantener ese equilibrio nutricional y que la planta pues siga, que el área pues se siga cultivando ya no por 4 años, sino por más tiempo, ¿no? Otras variables cualitativas para identificar maíces nativos, pues está la forma de la mazorca, como les había indicado, ¿no?
Por ejemplo, acá vean esta mazorca, es una mazorca cónica, la base es mucho más ancho y termina en punta, ¿no? De tal forma que asemeja un cono. Los granos también que están aquí en la punta son mucho más pequeños, incluso mucho más deformes, son los últimos que maduran. Tenemos esta variedad de maíz, se puede encontrar, por ejemplo, el naltel, generalmente es una mazorca cónica. El xmejenal también es una mazorca cónica de la que se tiene, ¿no? En cuanto a la otra clasificación, está la cónica cilíndrica. No se ve tan pronunciado el cono. Vean ustedes que aquí se ve que termina en punta, mientras que aquí se va reduciendo esa punta, ¿no? Los granos casi son semejantes, no se ve tan pronunciado, ¿sí? Y acá tenemos la cilíndrica, que, por ejemplo, esta variedad es la que tenemos, o este tipo de mazorca es la que podemos ver en Cisbacal. El Cisbacal es una raza de maíz que tenemos aquí en Yucatán. Y esta, que es cilíndrica, la podemos encontrar en la variedad de Xnucnal, que es una variedad de maíz, es una raza de maíz de ciclo largo, ¿no? En cuanto a la disposición de hileras en la mazorca, también es importante en la caracterización. Si están completamente rectas, por ejemplo, acá podemos ver, miren, está rectísima la línea, ¿sí? En cuanto a la disposición de las hileras. Acá vemos que están ligeramente en espiral. Muchas veces esto ocurre también cuando no hay buena fecundidad o cuando las condiciones climáticas también afectaron. Por ejemplo, una sequía muy prolongada, pero el grano ya estaba, el óvulo ya estaba fecundado, ya estaba en formación el grano, pues puede favorecer esta variante en cuanto al ligeramente en espiral, ¿no? Tenemos esta que es en espiral completamente, le da la vuelta a la hilera, no son derechas, ¿sí? Y esta que vemos irregular, esta casi no la vemos en ninguna de las razas de maíz que tenemos aquí en Yucatán. Encontramos estas tres primeras, pero la irregular no. Esta mazorca significa que tuvo horas frío muy extremos y por eso los granos pues estuvieron dispuestos de manera irregular, ¿no? Como una granada más o menos, sin marcar las líneas que la van formando, ¿sí? Vemos también en cuanto al color del dorso del grano, por ejemplo, cuando cortamos o cuando esta es la base de donde está pegado el olote con la planta, cuando se cosecha y se le quita las brácteas, lo que cubre a la mazorca, al grano, pues encontramos no sé por qué no puedo activarme, encontramos este color, ¿no? Y nos dice que es un color blanco, ¿sí? Blanco cremoso. Tenemos el amarillo claro, el amarillo medio, el amarillo naranja, el naranja, y eso también coincide mucho con los colores del grano, ¿no? El rojo naranja, el rojo, tenemos el rojo oscuro, el azul, acá lo llamamos como el chop. Tenemos el negro y el variegado, ¿no? Que no tiene un color fijo, sino que tiene amarillo, tiene entre blanco, tiene un color rojo pintado. Entonces, estas son las formas del dorso cuando uno cosecha el maíz y que también son importantes en cuanto a la caracterización, ¿no? Formas de la corola del grano. Vemos, por ejemplo, esta que es hendida, la parte superior del grano. Es como un diente, pero que está hundido, por eso se llama un grano hendido. Tenemos esta que es convexa, en la cual, pues a diferencia de este que está hendido, vemos que no forma completamente como un arco, el grano, ¿no? La parte final no termina en hueco como lo vemos aquí.
Y vemos esta que es puntiaguda, que también esta generalmente no la encontramos aquí en la península. Son maíces de climas fríos, son maíces de altura. Estas dos sí las podemos encontrar acá. Por ejemplo, esta es el grano del Xnucnal y esta que es convexa es el grano del Silvacal. ¿Sí? Entonces, en cuanto a la clasificación del maíz, de acuerdo al endospermo, y esos son datos de la FAO del 2002, nos dice que está el maíz palomero, o también conocido como reventador, cuando se somete a un calor fuerte, eh, la, la harina o la fécula explota y hace que se forme esas deliciosas palomitas que consumimos, ¿no? Y esto porque tiene un alto contenido de almidón, pero un almidón duro, pequeña cantidad de almidón blando, baja humedad, un 14%, granos redondos y pequeños de 1.5 a 3 centímetros, frío y se da en condiciones, se cultiva, son de zonas frías. Vean que acá el grano es irregular, como el que vivimos de las zonas templadas, y por eso, de las zonas frías, más que templadas, de las zonas frías, ¿no? Por eso nos dice que se puede cultivar en climas fríos, pero también se ha estado adaptando en climas tropicales, en climas cálidos como la nuestra. Ya podemos encontrar que algunos productores que trabajan su milpa cultivando maíz palomero en su plantación. Claro que no les rinde igual que se cultive en una zona eh, fría, pero pues sí se alcanza, sobre todo para el consumo, sí se logra cosechar, ¿no? Este se dice que es el maíz más primitivo, el palomero, porque es una mazorca muy chiquita y los granos también son muy pequeños. Entonces es muy similar al analtel que tenemos aquí en Yucatán, ¿no? Está el cristalino duro, que contiene almidón duro, abundante humedad, un 22%, granos más grandes y cristalinos, fécula de maíz, se cultiva en zonas frías. Está el harinoso, que tiene un alto contenido de harina, se utiliza mucho para alimento humano, es el que más se cultiva y son las dos razas de maíz que tenemos aquí, el maíz chinooknal y el maíz silvacal. Granos grandes y redondos, climas fríos y subtropicales. También acá pertenece el maíz pozolero, ¿no? Los granos dentados blandos, que tienen un alto contenido de almidón. El grano tiene forma de un diente, sirve mucho para ensilar por su alto contenido de azúcar que tiene. Generalmente se cultiva para alimentar al ganado y no solamente es la mazorca que se aprovecha, sino toda la planta, ¿no? Antes de que la mazorca esté cultivado, eh, se, antes de que la mazorca se coseche, el maíz, antes de madurar el maíz, pues se utiliza para ensilar y para dar de comer al ganado, ¿sí? Está el grano dulce, cristalino, que tiene un alto contenido de azúcar soluble, bajo contenido de almidón blando y humedad de 70%. Se utiliza mucho para hacer aceites, para jarabes y alcohol. Tolera también los fríos de la región. ¿Sí? Okay. Variedades cualitativas de algunas mazorcas. Tenemos, por ejemplo, la longitud de la mazorca, el diámetro del olote, el número de hileras por mazorca, número de granos por hilera, proporción del grano con el olote o el bacal, y los granos, longitud del grano y ancho del grano, ¿no? Son algunas variables cuantitativas que se toman en cuenta para poder caracterizar las diferentes razas de maíz que se tienen. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda hasta acá, algún comentario que tengan. Eh,
¿Algo que quieran aportar o alguna consulta que requieran de este cultivo? Profe, ¿el bacal o lolote es el hueso de la mazorca o qué es? Sí, es el hueso de la mazorca, es esto que estamos viendo acá. A eso se le llama bacal. Es donde vienen unidos los granos del maíz, ¿no? En otra región también se le conoce como olote, el olote del maíz. Aquí en Yucatán la conocemos como bacal, ¿sí? Gracias, profe. Ok. Permítame un momentito, voy a atender una llamada que me está entrando de un proyecto. Muy bien, continuamos, nos quedan 25 minutos más de clase, ¿sí? Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan? ¿Todo bien hasta aquí? Tal vez incluso alguno de su proyecto final podría ser con aplicar esas variables cualitativas y cuantitativas para caracterizar tal vez alguna variedad de maíz o alguna variedad que también es muy similar para calabaza, para otros cultivos, ¿no? Y que es importante considerarlo, ¿sí? Entonces, si no hay preguntas, pues continuamos y ahora les presento las razas de maíz que tenemos aquí en Yucatán. Esto es de Arias 2000. Son 15 variantes que nos ubica este autor y son 3 razas que tenemos en Yucatán, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Altel, que es la raza más primitiva. Mencionábamos que está muy relacionada con el maíz palomero, en el cual se hacen las palomitas. Es una mazorca muy chiquita. Los granos son muy duros, redonditos. Y la planta es de ciclo precoz, ¿no? A los 2 meses ya estamos cosechando mazorcas de esta raza de maíz, ¿sí? Hoy en día las variantes que se tienen en cuanto al color del grano, está el amarillo, que es el más cultivado. El color blanco no es tan común su cultivo. Y también se ha adicionado el color rojo del grano, ¿sí? Por medio de cruzas que se han hecho, ya sea intencional o no intencional, pero se tiene ahora el nalter rojo. Y también yo vi que en los últimos eventos de la Feria de Semillas ya tenían un altel de color morado, ¿sí? Entonces tal vez aquí se va a incrementar, hay que actualizar esta información que se tiene. Si algún otro investigador ha trabajado en cuanto a las variantes del color del maíz, pero por el momento es lo que se tiene, ¿no? Tenemos el chimegemnal, que es una raza, es una subraza, del cual es una cruza derivada del naltel y del tuspeño, que es el de ciclo largo. Se cruzó una variedad de ciclo corto con una variedad de ciclo largo y salió una subraza de ciclo intermedio, ¿no? No de ciclo precoz ni de ciclo largo, sino de ciclo intermedio. Vemos acá que esta variedad a los 70 días ya comenzó a producir, ¿no? Entonces en precocidad, primero está el naltel y luego le sigue el shmegenal. El mejenal es una raza, es una subraza muy aceptada en la milpa porque es un maíz que no crece tanto, apenas alcanza el metro y medio. Las mazorcas son un poco más grandes que la de mejenal, son mucho más grandes que la de mejenal
Incluso la planta puede dar 2 mazorcas por planta, siempre y cuando pues tenga los nutrientes que requiere la planta para que pueda expresar ese potencial productivo, ¿no? También están las 3 razas, el amarillo, el blanco y el rojo. Y seguramente también se ha incrementado el número de colores de esta raza, ¿no? Tenemos al Silvacal. El Silvacal es una raza, se le conoce de ciclo intermedio, que tarda de 3.5 hasta 105 días en dar su producción, ¿no? En cuanto a las variantes en color, está el amarillo y el blanco. Los que están en paréntesis son los nombres en maya. Y el de ciclo largo, que es el Xnucnal, o conocido también como Tuspeño. Es el que se cultiva en mayor superficie en Yucatán. Es una mazorca muy productiva, muy rendidora. Y también es una mazorca o es una raza que soporta la sequía. Y por eso los agricultores, los milperos, siempre siembran esta variedad porque aguanta mucho la sequía, ¿sí? No pasa lo mismo con Altel. Sin Altel, por ejemplo, no tiene el agua que requiere para producir, pues esa planta, si al caso vas a poder cosechar un poco de maíz, porque no tuvo las condiciones de humedad para poder expresar su potencial productivo. En cambio, el Naltel no te puede soportar sequías hasta por 2 semanas sin que la planta y sin que el rendimiento se afecte, ¿no? Y por ser un cultivo sembrado en grandes extensiones, pues también hay muchas variantes en cuanto al color. Tenemos el amarillo, el blanco, el pichcristo, que el pichcristo es un color entre un rojo fuerte, cristalino, un rojo cristalino, muy llamativo el color de ese maíz y que hoy en día pues muy poco la están cultivando, ¿no? Está el morado, conocido también como el ejú. El ejú es una mazorca es un grano muy bonito. Incluso muchos campesinos dicen que lo siembran porque dicen que llena más por el contenido de almidón que tiene esta mazorca. Entonces, con una jícara de pozole que tú tomes, pues te llena. Los que hacen trabajo de campo, eh, pues aguantan para llegar a comer en su casa a las 2, 3 de la tarde, ¿no? Es muy llenadero por el almidón que tienen y por eso muchos campesinos la siembran porque es la más preferida para tomar como pozole porque pues te llena y te da también más energía para poder seguir trabajando, ¿no? El chacchop, que es un rojo, no es un rojo cristalino como el que vemos acá, es un rojo muy intenso, es un color muy bonito y llamativo también, ¿no? Están otros colores que más adelante vamos a ver. Y este maíz es el de ciclo largo. A los 4 meses de haberse cultivado, ya comienza la cosecha de él, ¿no? Vamos a ver características por cada raza. Tenemos la raza local, Naltel. Dijimos que su ciclo productivo va de 46 a 62 días para la flor masculina. El porte de la planta, vean ustedes que es una planta pequeña, que tiene 1.5 metros de altura, o incluso menos. Esta es la media. El número de mazorcas por planta puede dar hasta 2 plantas, pero por sus exigencias de suelo, que requiere suelos arcillosos, suelos con mucha materia orgánica, condiciones de lluvia muy favorables, muy pocas veces da esas 2 mazorcas, ¿sí? Entonces esta no es una característica muy fija. Forma de la mazorca es una forma cónica como la que vimos, vean que termina en punta. Diámetro de la mazorca al momento de cortar a la mitad la mazorca, se mide el diámetro
y tiene 3.5 centímetros. Vean lo pequeñito que es la mazorca, ¿no? Longitud del grano es de 7 a 8 milímetros. El número de hileras que tiene puede ser 11.5. Las hileras en todo alrededor, si nosotros contamos, debemos encontrar entre 11.5 hileras por cada mazorca, ¿no? El número de granos por hilera debe tener entre una media de 22 granos. Por ejemplo, yo tomo una hilera y cuento cuántos granos tiene y pues allá debe de coincidir o debe de estar muy cerca a los 22 granos. Es un grano cristalino, como les comentaba, es reventador, por lo tanto, también si se somete a temperaturas muy altas, puede formar palomitas, ¿no? Granos pequeños y redondos, se adapta a altitudes que van de 4 metros sobre el nivel del mar hasta 100 metros sobre el nivel del mar. Tolerancia a plagas de campo y almacén. Esta es una característica muy importante y por eso los genetistas y algunos botánicos y agroecólogos pues andan buscando que este maíz no se deje de cultivar, ¿no? Que se tenga, que se mantenga y porque tolera algunas plagas, sobre todo de almacén. No sé si han escuchado la plaga del gorgojo del maíz, que cuando uno cosecha el grano y lo almacena, hay uno, es un coleóptero que oviposita dentro del grano de maíz, eclosiona el huevecillo y comienza a comer el grano de maíz, de tal forma que si uno se descuida, a los 4 o 3 meses de haber bajado cosechado el maíz, cuando uno lo va a revisar, pues ya puede estar comido todo el grano, solamente queda la cascarita del maíz. Entonces, tolera la plaga de almacenamiento y también tolera el gusano cogollero. Entonces, acá hay genes de importancia que se pueden transferir a variedades más rendidoras y poder hacer ese mejoramiento, ¿no? Ya eso va encaminado la agricultura hoy en día. Hacer mejoramiento genético participativo en campo con la comunidad para generar variedades más adaptadas a las condiciones agroclimáticas de la región, buscar resistencia a plagas y enfermedades, transferir esos genes para evitar el uso de pesticidas. Esto es algo sumamente importante para los agroecólogos y los biólogos, porque haciendo esto podemos dar un manejo más sustentable a los cultivos, a las siembras de maíz, ¿no? Por ejemplo, no sé si han escuchado de las escuelas de agricultura ecológica de Maní, que ya tiene varias sedes en todo el estado de Yucatán y creo que en Campeche. Esas escuelas cuando inician van haciendo cruzas, creando su propia variedad de maíz para cultivarlo en esa zona de producción, ¿no? Entonces ya son cultivos adaptados, son variedades de maíz cruzados en campo y que se adaptan a ello. Por ejemplo, acá por Sucacap hay una variedad que se llama Santa Rosa, que sacó la Escuela de Agricultura Ecológica de Maní. No está Jonathan, pero él creo que estuvo trabajando un tiempo de voluntariado en la escuela de Junucmá y me parece que también ya tiene su propia raza, su propio cultivar de maíz adaptado a esas condiciones de suelo, de temperatura y de luminosidad. Vean también lo importante que tiene. Dice que tiene proteína 12.1%, el de color naranja, y 10.40% para el de color blanco. Entonces, a pesar de que el grano de color naranja, que es muy demandado para consumo animal y no tanto para el consumo humano, tiene mayor contenido en proteína, el amarillo, que el blanco. Sin embargo, una tortilla amarilla, pues muchos la desprecian, ¿no? No pasa lo mismo con los milperos. Yo veo que los milperos le dan mayor uso al color amarillo. Y acá pues tiene mucho más contenido de proteína. En cuanto al almidón, tiene 35.5%.
mayor posibilidad para obtener contenidos altos de fibra y de germen, 14.3%. Se puede hacer los usos, palomitas, atole, hacerlo para nixtamal en seco, para hacer tortillas ecológicas, ya que hay una reducción de agua en el proceso de producción también. Se reporta resistencia al ataque del gusano cogollero y al gorgojo del maíz, ¿no? Entonces es una variedad que presenta muchas ventajas. La siguiente raza es la raza mejenal. Su flor masculina lo da a los 66 días, de 2 a 2.5 al mes. Altura de la planta es de 12.16 metros. Forma de la mazorca es cónica cilíndrica. Mazorca es de 11 centímetros y el número de hileras tiene 14 centímetros. Tiene 3 hileras más que el naltel, que el que acabamos de ver. Y la mazorca son 2, 3, hasta 4 centímetros más grande que la naltel. ¿Qué más? En cuanto al promedio de hileras, vean que tiene 26 a 28 granos por hilera, mientras que en Altel tenía solamente, si no me equivoco, 24 granos por hilera. Entonces acá se va haciendo un poquito más productivo esta raza, esta subraza que es la mejenal, ¿no? El endospermo contiene 11.5% de proteína y 39.80% de almidón. También presenta ventajas para hacer el nixtamal, de allá se derivan las tortillas, se deriva la masa para hacer las comidas o los diferentes guisos. Y la siguiente raza es la raza del cisbacal. Es una de los maíces también, después del chnucnal, el más cultivado. Su flor alcanza su maduración a los 3.5 meses de haberse cultivado. Es una planta mucho más alta, llega a medir hasta 3 metros de altura. Y lo malo de esta raza, que la planta es muy delgada, que con un viento y cuando ya está el grano formado y con el peso de la mazorca, se puede quebrar y ya no madura el grano, ¿no? Es una de las desventajas, pero si se cuidan esos aspectos, pues es una raza muy productiva. La forma de la mazorca es cilíndrica. La mazorca tiene de 4 a 16 de longitud. Es una mazorca mucho más grande. Tomado de la base hasta la punta, tiene hasta 16 centímetros de longitud. Los granos van de 3 a 5 centímetros de longitud, es mucho más grande, es forma dentado el grano. Vean también cómo está ondulado, como les mencioné en los granos que vimos anteriormente. El bacal es delgado y muy flexible. Y el número de hileras va de 8 a 12 hileras por mazorca. El número de granos es de 50 granos por hilera. Vean la cantidad de granos que puede tener. Mucho más o el doble de las otras dos razas que hemos visto. El endospermo contiene un 60 hasta un 70% de almidón, 9% de proteína y el 8% de grasas, de lípidos, de la cual pues también se puede extraer algunos aceites esenciales, ¿no? Es muy utilizada para hacer tortillas y de buena calidad, ¿no? Algunas de sus ventajas de esta raza es que soporta sequía y suelos muy pedregosos. También se adapta en los suelos con alta pedregosidad. Es susceptible al acame, es el único problema que tiene. El acame es la volcadura de la planta. Por ejemplo, cuando la planta tiene etapa de mazorca, por el peso de la planta y con un viento que venga, pues se puede quebrar la planta o completamente se arranca de la raíz, ¿no? Es algo que le da desventajas y que los campesinos pues muchas veces no lo cultivan, ¿no? Pero es muy rendidora. Y la última raza de maíz es el Xnucnal, es el de ciclo corto.
La flor masculina comienza a producir a los 86 días y su ciclo productivo, la madurez del grano, se da a los 4.5 meses de haberse cultivado. La altura de la planta es muy similar al del cisbacal, es de 3 metros. La longitud de la mazorca es 14.5 centímetros. El número de hileras va de 12.5. Los granos por cada hilera, algunos deben tener hasta 40 granos ubicados en cada hilera. El endospermo rico en proteína y 78% en almidón. También da buena calidad de la tortilla por su productividad. Es la más utilizada en mejoramiento genético de maíz. La raza tospeño o la raza Xnucnal es una de las razas que los genetistas prefieren para poder trabajar con ella y buscar incrementar el rendimiento por planta, ¿no? Porque de manera natural, pues ese potencial productivo ya la trae con el tamaño de la mazorca y el número de granos que tiene por mazorca. Soporta muy bien las sequías, es lo que les comentaba, que puede soportar hasta 2 semanas completas sin lluvia y puede expresar ese potencial productivo, ¿no? Ya vimos las variantes que pueden haber en cuanto a la variedad de maíz Xnucnal. Acá vemos ya un informe de rendimiento de las razas de maíz. Vean ustedes que incluso se hizo, eso es en condiciones de milpa tradicional, en condiciones del campesino propio, en la cual se depende del temporal, no se le da tanto manejo agronómico al cultivo, no se le aplica fertilizantes, y vean que están las 3 razas de maíz y la subraza que es la de mejenal, y se compararon con raíces mejorados también. Vean, por ejemplo, en el caso del maíz mejorado, el rendimiento promedio fue de 3.150 toneladas, ¿sí? por hectárea. Entonces fueron 3 toneladas por hectárea que se obtuvieron en maíz mejorado. Y vean ustedes, por ejemplo, la raza cisbacal, la raza de variedad local, alcanzó hasta 4.176 toneladas, superando a la raza mejorada, lo mismo que el Xnucnal. Las 2 razas productivas que vimos anteriormente pueden ser productivas cuando tienen las condiciones ambientales favorables, ¿no? Y con ese poco manejo. Pero cuando las condiciones, por ejemplo, desfavorables para los maíces mejorados, pues no expresan ese potencial productivo, ¿sí? Este maíz se cultivó en una milpa tradicional con el mismo manejo y por eso vemos que no expresó el potencial productivo. Estos maíces mejorados podrían de producir entre 5 hasta 6 toneladas por hectárea y acá vemos que se redujo a un 50%. Entonces, creo que nos dice, sí es productivo, pero tienes que agregarle riego, tienes que abonarlo, tienes que hacer control de plagas y enfermedades, tienes que controlar arbences, mientras que estas, pues no necesario tienes que dar ese manejo y tienen ese potencial productivo, ¿sí? ¿Sí me explico? Maestro, ¿me escucha? Sí, te escucho. De hecho, bueno, yo la otra vez sembré un maíz mejorado Ujú. y el rendimiento fue, o sea, las mismas condiciones, mismo todo, fue mínimo la diferencia con un maíz criollo, con el Simbacal. Sí. Fue mínimo. Y de hecho, o sea, Y, la diferencia, o sea, económicamente, fue que ujú, el maíz mejorado tenía mayor precio de su semilla. claro. Y, Sí, lo y malo que, ese fue el precio que elevó el rendimiento económico, el precio de la semilla. claro, claro, porque aquí tú tienes que comprar la semilla, tienes que comprar el paquete tecnológico, el fertilizante, el sistema de riego, los pesticidas para controlar plagas y enfermedades.
Entonces los costos de producción aquí se te disparan, ¿sí? Son muy altos. Y aparte, pues este maíz mejorado solamente lo puedes cultivar un ciclo productivo. Si compras un híbrido, no sé, F105, pues ese F105 solamente lo puedo cultivar ese ciclo agrícola y no puedo sacar semilla de ahí, o más bien sí puedo sacar semilla, pero en el siguiente ciclo productivo tu capacidad productiva va a bajar porque es un F1, ¿sí? Creo que eso no sé si lo vieron con la maestra Eric. Entonces, esa es una estrategia que utilizan las empresas semilleras para obligar al campesino que siempre dependa de la compra de maíces mejorados y que se vaya olvidando de sus maíces nativos. Afortunadamente vemos que muchos milperos todavía cultivan sus maíces nativos. Acá, por ejemplo, como son razas mejoradas en campo, in situ, no son F1, son cruzas que se van dando, pues todavía puedo sacar semillas, volverlas a sembrar en el siguiente ciclo y puede ser tener los mismos rendimientos que los anteriores. ¿Sí? Muy bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Tengo otra clase con otro grupo. Les quería comentar, o más bien les comento de que el jueves, tal vez nos veamos una hora de clase. Tengo un compromiso a las 2:45. Otro que podríamos hacer es grabarles la sesión. Nos falta ver razas, bueno, la diversidad de calabazas, de frijol, y se las podría grabar para ir adelantando. Déjeme ver con la maestra Carmen cuántas sesiones me corresponden, y si aún tenemos sesiones, pues las podemos ver así como lo estamos teniendo ahora, sincrónicas. Y si no, yo les grabo una presentación y se las comparto en la plataforma de de las diferentes variedades de plantas que se cultivan en la milpa maya, ¿no? Otro anuncio que les quería dar, el viernes también nos toca clase. El viernes yo voy a dar el taller de agricultura urbana por la Semana Cultural de la UADY, del campus. Por lo tanto, les voy a pedir de que se conecten a esa charla. No sé cuánto tiempo vaya a durar, debe de ser 1 hora y media, pero para que demos, tal vez no vamos a tener clases, sino que vamos a tener la plática que vamos a ustedes tomar conmigo. De todas formas, también les aviso en el grupo que tenemos. ¿Sale? Y no sé cómo le va con sus trabajos, cómo les está yendo, ya avanzaron, ya tienen información, están armando el guión. ¿Cómo van con el ADA que tienen que entregar el jueves? Bien, profe, en mi equipo solo falta grabar las partes y creo que armar mejor el guión, pero en sí ya está la información relevante que todos juntamos. Perfecto, Gerardo, muy bien. No sé cómo van los demás, porque si el jueves no tenemos clase, les daría chance para que a la hora de la clase hagan todo el proceso de edición y cambiarles la hora de entrega. Creo que estaba a las 12 del día. Se las puedo poner a las 4 de la tarde para que me lo entreguen. ¿Sí? Entonces, si van bien y no creo que tengan imprevistos para entregarlo a las 12, pues se queda a esa hora. Ustedes me dicen, pero esa hora que ustedes me digan, ¿no? Si se pudiera a las 4, como dijo maestro, sería mucho Sí, mejor. maestro, igual Bueno, de mi parte, a las 4 mucho mejor. Por muy cualquier bien. problema del Entonces, editor. Y por cualquier perfecto. situación que pase. Sí, solamente que se utilicen esa hora, sí, y que hagan todo el proceso de edición para poder entregar un buen trabajo de calidad, ¿no? Entonces cambio la hora. Creo que no les he compartido el link también para subirlo. Entonces ahorita voy a abrir el link en Drive y les comparto el link para que puedan subir su trabajo. ¿Sale? Entonces, pues nos vemos, me están esperando en la otra sala
Y estamos en comunicación por si nos vemos una hora el jueves o les grabo la clase. Ya me estaría comunicando con ustedes. Muchas gracias, maestro. Ok, Hasta perfecto. luego, Laura, Gerardo, que esté muy Hasta bien. luego, profe. Nos vemos la próxima.